Reciban un saludo cordial. El día de hoy vengo a hacer una exposición acerca del sistema linfático, qué es, cuáles son sus funciones, qué órganos lo componen y al final vamos a hacer una actividad de acomodar los órganos del sistema linfático en el cuerpo humano en una imagen que no tiene pues sino la silueta exclusivamente. Vamos a empezar. Entonces, la definición del sistema linfático es aquella estructura similar al sistema circulatorio que transporta la linfa y que tiene órganos primarios y especializados. A diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático no tiene un corazón o una bomba para mover todo su fluido, la cual es la linfa. El sistema linfático va a hacer la función de drenar todas las toxinas del cuerpo, las cuales pueden ser iones, pueden ser lípidos y pueden ser microorganismos que pueden afectar negativamente nuestra salud. Tenemos tres funciones del sistema linfático: mantener el equilibrio osmolar, formar y activar el sistema inmunitario y transportar la linfa. Entonces, hablando de la primera función, mantener el equilibrio osmolar, el sistema linfático se relaciona con el sistema circulatorio y el sistema inmune por las siguientes razones. Y vamos a ver un poco más a profundidad la composición de la sangre. Entonces, tenemos la sangre, pero tenemos la volemia. La volemia es compuesta por plasma, que es el líquido sanguíneo, y los componentes que se transportan en el plasma. Son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, el plasma viene a ser 91% en agua y 7% proteínas y 2% otros solutos. Pasando al tema de los electrolitos, entonces tenemos que hay sodio, potasio, magnesio y fósforo en el cuerpo. El sodio lo encontramos alrededor de las células, en la sangre, y este ayuda al organismo a mantener un equilibrio hídrico adecuado. El potasio se encuentra en el interior celular y es necesario para el funcionamiento de las células, nervios y de los músculos. Entonces, el sodio lo encontramos en la sal de mesa, sal de cocina, sal normal. El potasio lo encontramos en todas las hojas verdes oscuras, en los huevos, el pollo, el banano, el aguacate, las almendras, las semillas de calabaza, los garbanzos y las semillas de chía. El siguiente es el magnesio, el cual no tiene carga eléctrica, por ende quiere decir que está unido a otro, pues está en forma de compuesto, que quiere decir a su vez que está unido a las proteínas o almacenado en los huesos, los cuales contienen la mitad del magnesio. La sangre contiene muy poco. Este magnesio es necesario para la formación de los huesos y de los dientes, el funcionamiento normal de los nervios y los músculos, y muchas enzimas del organismo dependen del magnesio para funcionar con normalidad. Se encuentra en el aguacate, en las arvejas, en los frijoles, en el mango, en los frutos secos en general, en el chocolate, en el banano y en los arándanos. Por último tenemos el ion de fosfato. Como su nombre es fosfato, quiere decir que está unido o está dispuesto en el organismo como un compuesto, es decir, que el fósforo se ha unido a otro material, otro compuesto, otro elemento del cuerpo. Entonces, el hueso es el que contiene el 85% del fosfato presente en el organismo. Entonces, es muy importante consumir alimentos ricos en este elemento, en este ion, en este compuesto. El resto se encuentra principalmente en el interior de las células, donde participa en la producción de energía. Entonces, si estás muy cansado, si te sientes muy agotado, puedes consumir alimentos ricos en fosfatos. Este compuesto es necesario para la producción o la formación y el mantenimiento de los huesos y los dientes. También este es un componente principal de varias sustancias importantes incluidas en las células para la producción de energía, las membranas celulares y la producción del ADN. Entonces, los alimentos ricos son comida de mar, como camarones, pescados de agua dulce y salada, obviamente carne, quesos, semillas o frutos secos como calabaza, almendras, macadamia, nuez de Brasil, cacahuates. En el ajo también se encuentra en el huevo, en los frijoles y en otros elementos similares como las semillas de chía. Vamos por el segundo función del sistema linfático, el cual es, recordemos, formar y activar el sistema inmunitario. Entonces tenemos a los microorganismos. ¿Cuáles son? Virus, bacterias y hongos, parásitos, células cancerosas y órganos y tejidos trasplantados, que algunos sistemas inmunes los pueden identificar y pueden causar problemas, pero en algunas ocasiones. Para defender entonces el organismo, el sistema inmunitario debe distinguir entre lo que le pertenece al cuerpo, que es como la función automática, y lo que no le pertenece al cuerpo, o sea, lo que no es propio y lo que es extraño y viene como una segunda letra. La primera es una letra, lo que pertenece al cuerpo, lo identifica tempranamente, y lo que no pertenece al cuerpo lo identifica analizando. Entonces, vamos a los órganos primarios, que es la línea de defensa, eso me refiero, la línea de defensa de los órganos linfáticos. Tenemos los órganos primarios y los órganos secundarios. Entonces, los órganos primarios son los que producen y multiplican los glóbulos blancos, y los órganos secundarios los que hacen de almacén para que atrapen esos microorganismos y otras sustancias extrañas y se puedan depurar dentro de las glándulas linfáticas. La inmunidad innata tiene que ver con lo que yo les decía primeramente, que es lo que pertenece al cuerpo, que es las defensas desde el nacimiento y la primera y segunda línea de defensa. Y la inmunidad adquirida viene por defensas posterior a la innata y respuestas específicas, y es la que participan los linfocitos T y los linfocitos B. Para las células cancerosas en especial, se pueden agrupar en los ganglios linfáticos, que son los que
los órganos secundarios que funcionan como un almacén, y estos órganos, al contener estos microorganismos o células cancerosas o cosas que no le pertenecen al cuerpo, pues se hinchan. Esta es una reacción primaria y natural normal del cuerpo, lo que quiere decir que el cuerpo está luchando contra el atacante, el agresor, y se puede hacer realizar un examen de los ganglios linfáticos para determinar la presencia de tumores. Hinchazón es esta respuesta primaria, es debido a una infección en otra parte del cuerpo como respuesta inmunitaria, y debido a que las bacterias no fueron eliminadas en los ganglios donde produjeron la infección. ¿Por qué me señalo acá debajo de la axila? Porque acá tenemos un ganglio linfático. Entonces, los ganglios linfáticos contienen una red de tejidos densamente poblados por linfocitos B y por linfocitos T, células dendríticas y macrófagos, que son otro tipo de linfocitos. Como comentario aparte, cuando una persona tiene cáncer no es recomendada, está contraindicado el drenaje linfático, puesto que puede activar ese transporte de esa célula que está contenida, y podemos enviar esa célula rebelde, cancerosa, a otro lugar del cuerpo. Por último, tenemos la función de transportar la linfa, que yo les decía que transporta sustancias extrañas como microorganismos, células cancerosas, células muertas o dañadas. También los linfocitos transportan por la linfa para ser depurados. Esto se hace en un ciclo, o sea, cumplen su X cantidad de tiempo y son depurados. La linfa también contiene muchos glóbulos blancos, que son los leucocitos. Entonces, ¿qué es la linfa? La linfa es un líquido que intermedia en los cambios nutritivos de la sangre y los tejidos. Entonces, decíamos que el sistema linfático es una red asociada al sistema sanguíneo, no solamente porque pues su estructura es similar, viene un conducto y se divide, se ramifica, y de acá de esto se ramifica en secciones todavía más chiquitas y más chiquitas hasta llegar a los capilares linfáticos, sino porque el sistema linfático acompaña también al sistema circulatorio. Entonces está la vena y está, muchas veces encontramos pegado también el conducto o el vaso linfático, pues juntos. Vamos a describir como la circulación de la linfa. Entonces, empieza donde tenemos tejido, órgano, espacios intersticiales y células. Entonces están las células dispuestas, estos son los espacios intersticiales, y tenemos muy cerquita los capilares linfáticos, los cuales van a recoger todos los líquidos circundantes alrededor de la célula. La célula, espacio intersticial, otra célula, espacio intersticial, otra célula, espacio intersticial. Entonces, estos capilares recogen todo ese líquido, pasa primeramente a un vaso linfático pequeño, y cuando pasa a un vaso linfático mayor o grande, entonces ahí ya ese líquido se empieza a llamar linfa. La linfa es de color blanco amarillento y un poco espeso. Este vaso linfático mayor, más grandecito, va a ser canal de transporte de esta linfa hasta el conducto torácico, que lo tenemos acá, o a la gran vena linfática derecha, la cual se desprende, o sea, como que acompaña al corazón y las arterias y las venas principales, y se desvía por la parte derecha del cuerpo. Cabe mencionar que el conducto torácico maneja todo lo que es mitad del rostro, brazo izquierdo, medio abdomen, o sea, parte del abdomen izquierdo, y todo lo que está debajo del ombligo, o sea, extremidades inferiores. Y la gran vena linfática derecha va a drenar únicamente mano, brazo derecho, mitad del pecho derecho, hasta las costillas. Eso es como se va a hacer el dreno. Entonces, cuando ya se transporta la gran vena linfática derecha o el conducto torácico, vamos a encontrar los ganglios linfáticos como estructuras principales, los que están debajo en nuestras axilas, y estos van a acumular la linfa, la van a depurar también a los linfocitos o los leucocitos, y van a contener también estos linfocitos. O sea, no solamente los depuran, sino que también los linfocitos jóvenes llegan y se almacenan ahí para crear esta respuesta inmunitaria primaria. Estos ganglios linfáticos suelen agruparse en zonas en las que los vasos linfáticos se ramifican y van debajo de la piel y junto con los órganos internos. Entonces, vamos a proceder con el ejercicio de ubicar los diferentes órganos linfáticos y grupos ganglionarios en nuestra silueta humana. Muchas gracias. Quédense en este video interactivo.
Una vez terminado el ejercicio, entonces procederemos a validar lo que hicimos con esta otra imagen. Entonces, si quieren pueden pausar el video y confirmarlo. Continuando, tenemos que además de los ganglios linfáticos existen órganos de tejido linfoide dispersos por diferentes lugares del organismo, que son el vaso, el timo, y implicados en la formación y en la circulación de los linfocitos B y T. Yo entiendo que estos linfocitos B son formados en el vaso y que los linfocitos T son formados en el timo. El timo es el órgano del sistema linfático en el que los linfocitos T crecen y se multiplican. Están ubicados en el tórax, acá, detrás del esternón. Después se produce su diferenciación. Los linfocitos T se unen a la molécula CMH o a la CMH2, y en función con que la molécula interactúe dará lugar a dos poblaciones linfocitarias distintas, los CD8+ y los CD4+, respectivamente. Una vez los linfocitos T, tantos como los CD4+ como los CD8+ ya son maduros, abandonan el timo y migran hacia el torrente sanguíneo y los órganos linfáticos secundarios en busca de antígenos extraños. Además, se eliminarán linfocitos T cuyos receptores muestren una afinidad muy alta para los antígenos propios, autoantígenos, representados por las moléculas CMH. De lo contrario, se podrán producir enfermedades autoinmunes. De esta forma, se asegura que los linfocitos T no ataquen los antígenos propios. Autotolerancia, que se menciona. Antes de hablar del siguiente órgano primario, muy importante, hago la anotación que el hueso está formado por hueso compacto y hueso esponjoso y médula ósea. La médula ósea es esta sustancia suave, esponjosa y gelatinosa con muchos vasos sanguíneos que se encuentran en el centro de la mayoría de los huesos, habiendo dos tipos de médula: a la amarilla, ubicado en el área longitudinal del hueso dentro del hueso compacto algunas veces, y está compuesta en su mayor parte de grasa y células madre que se transforman en cartílagos, en grasa o en células óseas. Y la médula roja, ubicada en el hueso esponjoso, que contiene las células madres sanguíneas que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La médula ósea la podemos encontrar en los huesos como el cráneo, los omóplatos, las costillas, la pelvis y la columna vertebral. Esta sustancia está compuesta por un pequeño número de células madre de la sangre, células productoras de la sangre más maduras y células adiposas que van a formar el tejido soporte que ayudan a las células a crecer. Como yo había mencionado antes, en la sangre se transportan células sanguíneas. Estas son los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos y algunos leucocitos. Entonces vamos a ver la diferencia entre estos últimos. Empezamos a definir primero qué es los glóbulos rojos o los eritrocitos. Son los que transportan oxígeno desde los pulmones hasta los demás tejidos del cuerpo y llevan el dióxido de carbono hasta los pulmones para su eliminación. Las plaquetas son fragmentos celulares producidos por un tipo de célula de la médula ósea que se llama megacariocito. Las plaquetas son importantes para tapar los orificios de los vasos sanguíneos causados por heridas y hematomas. Los glóbulos blancos son un tipo de leucocitos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones cuando hay muy pocos glóbulos blancos, llamado neutropenia. Esto afecta a su sistema inmunitario y puede que uno se haga más propenso a contraer una infección. Los linfocitos también son células maduras que combaten infecciones, se desarrollan en los linfoblastos, la cual es su célula madre ósea. Son principales células que forman el tejido linfático. Los linfocitos B son producidos en el vaso
y protegen las bacterias del cuerpo contra virus y hongos. Al madurar, producen proteínas llamadas anticuerpos, lo que ayuda a los glóbulos blancos, llamados granulocitos, a reconocerlos y destruirlos. Los linfocitos celos T son los producidos en el timo y pueden reconocer las células infectadas por virus y destruirlas fácilmente y directamente. También ayudan a regular el sistema inmunitario. Los granulocitos, que son estos que están arriba de esta burbuja, combaten infecciones que se desarrollan en los mieloblastos de un tipo de célula productora de la sangre en la médula ósea. Son 3 tipos. Entonces tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Se distinguen bajo el microscopio por el tamaño y el color de los gránulos. Los monocitos, que son los que están al otro extremo, se desarrollan a partir de monoblastos productores de sangre en la médula ósea y están relacionados con los granulocitos. Después de circular en el sistema sanguíneo aproximadamente por un día, los monocitos ingresan a los tejidos corporales para convertirse en macrófagos, los cuales pueden destruir algunos gérmenes rodeándolos y digiriéndolos. También los macrófagos ayudan a los linfocitos a reconocer gérmenes y a comenzar a producir anticuerpos para combatirlos. Tenemos los órganos linfáticos secundarios como el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, el apéndice y las placas de Preyer. Los ganglios de la tibia y los ganglios mediulares también son estructuras secundarias. Vamos a ver los ganglios linfáticos de la cabeza. Tenemos entonces ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello, tenemos los preauriculares, los submentonianos, los submandibulares, los anterior a la yugular y los de la tiroide. También acá encontramos los ganglios medianos y los profundos. Vamos entonces al anillo ganglionar pericráneo cervical. Entonces encontramos los ganglios occipitales, por acá, donde está el superficial, subfacial y submuscular, los ganglios mastoideos, y los ganglios parotidios, que son los que mencionaba anteriormente, que son los profundos, los medianos y los superficiales. Además de los ganglios submandibulares y los submentonianos, tenemos también a los retrofaringeos y a los yugulodigástricos. Continuamos con los ganglios linfáticos del cuello. Tenemos los ganglios cervicales anteriores, en donde están los superficiales, son los ganglios de la yugular anterior, en verde. Los ganglios profundos son los infrahioideos, los prelaringeos, que son los amarillos. Los anteriores son los infrahioideos, son los azules. Los tiroideos, los paratraqueales, que son los morados, y los petraqueales, que son los naranjas. Los ganglios cervicales laterales, entonces tenemos como ganglios profundos, superiores e inferiores. Cada uno pues tiene su ganglio yugulodigástrico y su ganglio yugulo-homoideo, lateral y anterior. Vamos con los ganglios linfáticos del tórax. Son ganglios petraquiales, ganglios intercostales, vasos aferentes y también tienen vasos eferentes superiores. Estos ganglios linfáticos son los parietales, que se encuentran los paraesternales, justo en las últimas costillas del cuerpo. También tenemos allí los ganglios frénicos superiores, los ganglios anteriores prevasculares, hacen parte de los ganglios medianísticos y están muy cerca de lo que es el timo. Drenan la base del cuello en los confluentes venosos en los colectores terminales. Tenemos los ganglios posteriores a ellos, donde están los yuxtaesofágicos escalonados en el medio posterior. Reciben aferencia del diafragma y del esófago. Continuamos, vamos por los ganglios linfáticos de la parte abdominal. Aquí encontramos estructuras muy importantes como lo son los ganglios pélvicos, los cuales se dividen en ganglios ilíacos externos, que a su vez también se dividen en laterales, intermedios y mediales. Los más anteriores e inferiores se sitúan detrás del ligamento inguinal, retroinguinal, paralelos al ligamento y se disponen lateralmente, delante y medialmente a la venga del ganglio correspondiente. Esta imagen me llama mucho la atención porque se puede diferenciar entre los ganglios ilíacos y los ganglios pélvicos
ya que como su ubicación es muy cercana, pues uno los puede llegar a confundir. Los ganglios ilíacos internos están situados en el ángulo de separación de los vasos ilíacos contra la pared, posterolateralmente de la pelvis entre las ramas colaterales de los vasos ilíacos internos. Son drenados hacia los ganglios ilíacos externos y hacia otros ganglios ilíacos comunes. También tenemos los ganglios sacros y los ganglios ilíacos comunes. Se distinguen un grupo lateral entre la arteria ilíaca y los ilopsoas, un grupo intermedio que es retrovascular. Los ganglios más elevados de la región medial son los del grupo subaórtico. Reciben aferentes ilíacos laterales, mediales y sarcos, constituyen una encrucijada de vías periféricas. Los eferentes llegan a los ganglios abdominales, homolaterales y los contralaterales. Tenemos también los ganglios linfáticos parietales, los voy a mencionar rápidamente. Ganglios lumbares izquierdos se distinguen en tres grupos: aórticos, laterales, preaórticos y retroaórticos. Los ganglios lumbares intermedios, lumbares derechos, estos a su vez laterales de la cava, precavos y retrocavos. Ganglios linfáticos inferiores, ganglios epigástricos inferiores. Tenemos también los ganglios linfáticos viscerales, los celíacos, los gástricos, los pilóricos, los pancreáticos, los espléndicos, los hepáticos y los mesentéricos superiores e inferiores. Otras estructuras linfoides, pues las mencioné antes, y son esos plexos o capilares linfáticos, los cuales han recogido todo el líquido circundante del espacio intersticial de las células. Los vasos linfáticos, como mencioné, son estructuras que reciben esos líquidos de los capilares y van formando a su vez otros vasos más grandes, donde pues en cierto punto el líquido coge el nombre y las características propias de la linfa. Tenemos la cisterna de Peyke, que es una zona del sistema linfático donde se recoge la linfa proveniente de los tres vasos linfáticos mayores: el lumbar derecho, el lumbar izquierdo y los troncos abdominales. Entonces ahí, si la vemos, es la que está, la estructura más grande, blanca, que está encima de la vena y la aorta, que vemos en la imagen en la parte inferior. Tenemos el conducto linfático izquierdo o el conducto torácico. Este es un origen por un ensanchamiento de la cisterna de Kilo, donde vienen a terminar más o menos fusionados los troncos linfáticos subdiafragmáticos, y en su una extremidad superior, continúa con el conducto torácico. Bueno, tenemos también la descripción de su trayecto y la terminación. Tenemos la porción cervical del conducto torácico, se divide medialmente y lateralmente. Los afluentes del conducto torácico, el conducto linfático derecho. Concentra la base del cuello los linfáticos supradiafragmáticos del lado del cuerpo que no van al conducto torácico. Beneficios del drenaje linfático. Ya estamos terminando. Elimina las toxinas del cuerpo, activa la circulación linfática, activa la microcirculación sanguínea, drena los edemas linfáticos, reduce la hinchazón por retención de líquidos, mejora la circulación y la calidad de los tejidos de la piel, reduce arañas vasculares, mejora la visibilidad de la piel. Regula el aumento del tono muscular, aumenta y desarrolla las defensas del organismo, combate acné y la celulitis, relaja el sistema nervioso aliviando el estrés, disminuye la coloración de la piel provocada por mala circulación y mejora la función renal. Efectos del sistema linfático. Entonces, tenemos que es una sinergia de estos efectos, o sea, van en conjunto, se sienten al mismo tiempo. Tiene un efecto simpaticolítico, que significa que mantiene al organismo en un estado de descanso constante, analgésico,
calma y desinflama, estimulando las terminaciones nerviosas, relajante, que es consecuencia del efecto simpático-lítico. El sistema nervioso parasimpático aumenta su actividad, inmunitario, ya que aumenta el movimiento de la linfa y los ganglios linfáticos, y un efecto drenante que posibilita la secreción del líquido del tejido conectivo superficial, favoreciendo la circulación linfática. Entonces, tenemos indicaciones del drenaje linfático, los he dividido por dos grupos. Este primero es salud, que es apto para preoperatorios y posoperatorios para personas que tienen dolores de cabeza, estreñimiento, artritis reumatoide, parálisis, diabetes, infecciones de cierto tipo. Es muy delicado este tema, entonces, porque también puede ser una contraindicación. Y continuando, insomnio, lumbalgia ciática, enfermedades respiratorias, fracturas y ligamentos dados, edemas, fibromialgia y embarazos, lo cual es relativo también porque se debe evitar de tocar el abdomen para evitar inducir pues, un parto adelantado. El siguiente grupo es estético y relajante. Entonces es para la reducción de peso, es para la celulitis, el estrés, el acné, las venas varices y los ojos cansados o nuestras ojeras para reducirlas. Entonces, contraindicaciones. Tenemos que no se puede aplicar un drenaje linfático a personas que tengan tumores malignos con metástasis o que hayan sido diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, que tengan infecciones graves o agudas, ya sea del tipo viral, bacteriano o fúngico, que no tengan trombosis y síndrome del seno carotidio con alguna insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, muchas gracias por estar acá atentos a esta presentación. Dejo la bibliografía por si se animan a buscarla, y nos vemos en una próxima ocasión.